Buenas noches. Hoy quisiera hacer algunos comentarios con respecto a la guerra que libra Rusia en Ucrania. Y ya siendo el día 37 tenemos algún panorama más claro para hacer algún comentario al respecto. Em, Ante todo, aclaro que esta es una guerra híbrida, una guerra insidiosa entre Estados Unidos a través de su herramienta, que es la NATO, contra Rusia. Y Ucrania es un peón en el ajedrez. Ucrania y Bielorrusia es el último eslabón de defensa de Rusia. Eh, Intentaron hace un par de años en Bielorrusia hacer un cambio de régimen, lo que le dicen revolución de colores, etcétera, que ya lo practicaron en muchas oportunidades. Ese sistema fue creado básicamente por Jane Sharp, que hizo un manual al respecto. Muy exitoso, por cierto. Este fue un comentario aparte, pero forma parte de todo el contexto en que se desarrolla esta guerra. Entonces, aclarado esto, la guerra es entre Estados Unidos y Rusia. Ucrania está en el medio. Es una guerra insidiosa, lo repito, no es una guerra abierta, no una guerra directa. Pero sí, Estados Unidos ha declarado incluso de que Rusia es el enemigo, lo mismo que China. En este caso estamos hablando de Rusia. Bien, seré más breve. 37 días de guerra. Rusia habla de una intervención especial. El resto del mundo lo ve como una invasión, que es una violación de la soberanía de otro país. Eso está muy claro, pero en un contexto defensivo. Y no es una guerra de conquista, sino es una guerra de defensa para pasar el estatus de beligerante de Ucrania, pasarlo a la neutralidad. Dicho esto, desde el punto de vista militar, entró en múltiples frentes, en el norte, en el centro oeste y en el centro oeste y en el sureste. En la zona que se puede decir Donbass, es la zona del sur, y el mar Negro, que está el mar de Azov y el mar Negro con Odessa. Y por el norte, Kiev. Tenemos Kharkov y un par de ciudades más. Y las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que son repúblicas independientes reconocidas por Rusia. Planteado esto, 37 días, ha avanzado en el sur, han establecido bolsones en la zona del Donbass que le llaman los rusos le dicen calderos. Es un amplio bolsón donde hay alrededor de 40.000 efectivos del ejército ucraniano que están rodeados en varios bolsones. Por un lado, están aferrados por la línea de contacto de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, y por otro lado, no pueden retirarse porque dejarían el espacio, y si se quedan tienen que combatir. Y Rusia, que entró en múltiples frentes, ahora vemos con claridad que la maniobra que hizo fue hacia Kiev, en el norte, y para mí la idea era de provocar algún tipo de revolución o algún tipo
insurrección o malestar civil en Kiev, cosa que no ocurrió. Eso es una apreciación personal. Si lo tomamos como una guerra de maniobras, fue para aferrar gran cantidad de efectivos de fuerzas del ejército ucraniano en la capital. Y así no poder, así tener las fuerzas ucranianas dispersadas en el norte, en el este y en el oeste hacia la frontera con Hungría y Polonia. Sí, y Polonia. Bien, este es el panorama. Las versiones siempre son contradictorias, cada bando da su versión, y después está la guerra mediática, la guerra que la llevan con mucho éxito la parte de Estados Unidos y del gobierno, el régimen de Kiev, de Zelensky. Ya he dicho que es una persona que es de profesión actor y representa su rol bien, muy bien. Y además está auspiciado por los países de Europa y Estados Unidos, naturalmente. Ahora, evidentemente que despertó el, el ataque o la invasión de Rusia sobre Ucrania, despertó la simpatía de la mayoría de los países porque es un país poderoso con un país de mediano poder. Un país de 150 millones con mucho armamento, muy poderoso, con un país de 45 millones. Dos países que tienen problemas. Ucrania es un país con un alto nivel de corrupción. Eso no exime de que Rusia también tenga un nivel de corrupción, pero no en el nivel de Ucrania, seguramente. Dicho sea de paso, la mayoría de los países tienen grandes niveles de corrupción, no todos, no todos. Hay muy pocos países en el mundo que tienen bajísimos niveles de corrupción. Volviendo al tema militar, va a concentrarse en toda la zona del Donbass. Mariupol, que es un puerto en el mar de Azov, prácticamente ya está tomado, queda un pequeño foco que lo van a reducir. Hay un bloqueo naval sobre el mar. Rusia tiene la preponderancia en el aire, no ha intervenido con todas sus fuerzas. Es posible que lo haga en la actualidad. Y la otra lección que podemos leer es que las altas tecnologías con los cohetes, los misiles, sí, bien son espectaculares, pero en este tipo de enfrentamientos se necesita infantería, se necesitan números, sobre todo cuando se va a tomar pequeños poblados y cuando las líneas de comunicaciones son muy largas para no dejarlas expuestas. Y también otra lección que se puede tomar de estos enfrentamientos, que no hay, los frentes no son continuos, sino son discontinuos, y se usan las rutas para avanzar rápidamente, sobre todo los blindados, y ahí es donde les han caído las fuerzas rusas en emboscadas cuando llegan a las ciudades, porque tratan de no, o sea, o un pueblo o una ciudad tendrían que parar 3 kilómetros, 4 kilómetros anteriormente, arrasarla con artillería, mandar la infantería y después los blindados. O la infantería y los blindados, pero desplegados, no sobre los caminos. Porque son los blindados encolumnados son como sitting ducks, dirían en inglés. Entonces, bueno, estos son lo que se va viendo. Y bueno, la parte
la parte diplomática están negociando, negociaron en Bielorrusia, están negociando en Turquía, aparentemente están cediendo algunas posiciones en Ucrania, pero todavía como el resultado de las negociaciones diplomáticas va a estar dado por el resultado de lo que suceda en los combates en el teatro de operaciones. Y así están las cosas. Rusia tiene que imponer su voluntad. Aquí no se trata si, como la mayoría de personas, quién va ganando, quién va perdiendo, como si fuera un partido de fútbol, 3-1, 2-4, perdieron tantos efectivos, perdieron tantas piezas de artillería, blindados. Lo importante en la guerra es quién impone la voluntad sobre el adversario. Y bueno, y de eso se trata. En este caso específico, están alentando la continuación de la guerra Estados Unidos y sus socios europeos, dándoles armas a las fuerzas ucranianas, al gobierno ucraniano, pero va a prolongar el drama humano, porque en última instancia Rusia tiene que imponerse. Y si no llegara a ser así, va a tener en el frente interno grandes problemas políticos. Además de no ser exitosos en Ucrania, va a seguir avanzando Estados Unidos con sus aliados para provocar una caída del gobierno en Rusia, que es lo que dijo el presidente Biden en un lapsus linguae. Y en el plano económico, las sanciones cada día son más grandes. Esto fuerza a Rusia a mirar a China e India y a volcarse hacia Asia. Las dos tendencias que hay en Rusia, la atlantista y la tendencia de Eurasia, bueno, ahora está muy claro que la integración con los países del Atlántico es imposible. Solo quieren la colonización de Rusia. Y así están las cosas, tendrán que tomar medidas fuertes. Ya han intentado durante 20 años incorporarse con los países europeos, cosa que se ha demostrado que es muy difícil. Por el momento no es viable. En el tema de la entrega de gas y de petróleo, bueno, como les han congelado las cuentas en el exterior y el sistema de pagos, entonces Putin les exige que le paguen en rublos y ya aclaró cuál es el mecanismo. Tienen que abrir una cuenta en Gazprom, en bancos rusos, en Rusia. Esa misma cuenta abren una cuenta en rublos también, abonan en euros o no sé, en dólares o lo que esté pactado en los contratos y se los transfieren a rublos. Si así no fuere, le van a cerrar, no le van a suministrar el gas. Y eso es razonable porque no puede entregarle gas y que le queden le pagan en los bancos europeos y le quedan congelados. Le están entregando el gas gratis. Absurdo. Y el otro elemento es absurdo, es la presidenta del Banco Central de Rusia, que dejó la mitad de las reservas internacionales de Rusia en Londres y en Estados Unidos. Es una cosa muy difícil de entender.
Eh, bueno, y así están las cosas. Y veremos en esta semana que se inicia si intensifican las acciones en el Donbass y si van a tomar más espacio y cómo negociarán eh, un, un armisticio, la paz, puede ser un armisticio, en fin, hay muchas posibilidades, también eh, puede seccionarse Ucrania en dos partes, en fin, hay muchas posibilidades que lo dará el resultado militar, el resultado de la fuerza, cuando los pueblos, las naciones, las personas no se pueden entender, recurren a la fuerza, que es el veredicto, por los cuales después pueden llegar a una nueva forma de coexistencia. No hablo de convivencia, pero por lo menos coexistir. Y bueno, tendremos una semana con novedades al respecto. Buenas noches y gracias.